Bueno, pues buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa. Yo soy Daniel y bueno, pues bienvenidos a este último webinar del 2019 que hacemos aquí desde tecnowebinars.com. Yo estoy en Sant Cugat del Vallès y estaré un poquito coordinando el webinar de hoy. Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, aquí en España. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. Tendremos una presentación aproximadamente de media hora, 40 minutos, y luego tendremos un turno de preguntas. Podéis participar vía micrófono o por el chat. Desde ya podéis escribir vuestros comentarios, vuestras preguntas y se las trasladaremos a la ponente. Siempre preferimos que lo hagáis vía micrófono porque es como más directo, nos gusta más escucharos directamente. Pero esto al finalizar la presentación. El webinar se está grabando y recibiréis todos el vídeo de la grabación. Se publicará en demosdesoftware.com. En este caso también lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Un canal de YouTube que tiene más de 12.000 suscriptores, que no está mal. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nosotros desde IT Latino y TecnoWebinars lo consideramos de gran interés social, diría grandísimo interés social, y bueno, todos estos webinars, sobre todo dedicados a lo que es la educación en tecnologías para los niños y para los jóvenes, pues es algo que favorecemos y desde ya os decimos que si tenéis iniciativas de este tipo estamos encantados de promocionarlas y de darles publicidad tanto en España como en Latinoamérica. Para este webinar de hoy hemos tenido a más de 150 registrados de los dos sitios, tanto de España como de Latinoamérica. Ahí tenemos a Roya Chang, que a pesar del nombre sabe perfectamente español, porque de hecho es española totalmente. Y está en Madrid, ¿no, Roya? Sí, Ya veis que se le escucha perfectamente. Estamos viendo tu pantalla, Roya. No sé, ¿has dado el play? A todavía ver, no, le vale, doy. dale al play, a ver, y mueve el Vale, ratón que te vea. Vale, perfecto. Vale, pues vale, ya está. genial. Roya nos va a hablar un poco de todo esto de qué es la robótica educativa. Ella ha fundado una empresa que es Flexbot, es experta en esto y también tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con hacer que las chicas también, las niñas, se acerquen a este mundo de la tecnología. ¿No es así, Roya? Sí, exactamente. De hecho, colaboro en bastantes iniciativas aquí en España, como puede ser Tecnovisio Challenge o Inspira STEM, para animar que las niñas también se suman al carro de la tecnología. Fantástico. Pues nada, todo tuyo. Yo te veo al finalizar tu presentación en la rueda de preguntas. Vale, genial. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería darle las gracias a TecnoWebinar y a OpenExpo por invitarme a este webinar y también muchas gracias a todos los asistentes que hayáis cogido un poquito de tiempo para mi ponencia. Mi nombre es Roya, hablo desde Madrid, España, y soy la creadora de la startup de robótica educativa Flexbot. En esta presentación vamos a ver un poquito, digamos, el panorama completo que hay sobre el tema de la robótica educativa desde muy pequeños, desde niños de infantil, primaria, hasta la universidad. Y bueno, ¿y por qué está de moda? ¿Por qué es importante que los niños de hoy en día aprendan tecnología, etcétera? Hay un turno de preguntas al final de la ponencia, pero a mí personalmente no me importa que si justo estoy hablando y surge algún tipo de duda, pues me interrumpáis y la hagáis, porque a lo mejor a veces te esperas hasta el final de la ponencia y se te olvida lo que querías decir, ¿no? Entonces, por mi parte no tengo ningún problema de que me cortéis en cualquier momento y me preguntéis, que yo creo que es lo chulo de estos webinars, ¿no? Poder preguntar directamente al ponente. Y nada, Bueno, vamos a... Sí, Roya, si te parece, si queréis efectivamente hacer alguna pregunta durante la presentación de Roya, levantáis la mano accionando, hay un icono que hay una mano levantada, bueno, levantar una mano, accionáis el botoncito y yo os abro el micrófono o me lo planteáis por el chat directamente si queréis que yo se lo lea a Roya. Adelante, Roya. vale, genial. Pues nada, un poquito sobre Flexbot. Flexbot se creó hace 3 años
con la idea de acercar las nuevas tecnologías de la manera más universal y accesible posible. En esa época vimos que el tema de la tecnología educativa, el tema de que los niños aprendían tecnología desde muy pequeños, no solo a utilizarla, que la verdad es que es alucinante hoy en día la capacidad que tienen los niños, incluso los bebés, porque he llegado a ver niños y bebés de año y medio, 2 años, manejando una tablet, o sea, me alucina muchísimo. No solo la parte, digamos, de consumo, sino también el poder aprovechar todas las ventajas que tiene la tecnología, toda la parte de ingeniería para crear sus propios proyectos y para aprender. Entonces vimos que era un tema muy en auge y decidimos, bueno, subirnos al carro e intentar un poco aportar nuestra experiencia, nuestra visión sobre el tema. Sobre mi equipo, bueno, somos una startup, así que somos bastante pequeñitos. Fundamentalmente lo llevo yo, pero con mucha ayuda de lo típico, ¿no? Familiares, amigos, colaboradores. Y bueno, sobre mí, soy ingeniera informática, aunque he trabajado en muchísimas profesiones mientras estaba estudiando en la universidad, como puede ser profesora de chino, de ahí mi gran vínculo con el mundo de la educación. También como intérprete y traductora de la Policía Nacional y de diferentes organismos públicos. Y bueno, después de terminar mis estudios, empecé a trabajar en Microsoft como evangelista técnico, responsable de las comunidades técnicas para estudiantes. Y allí fue cuando descubrí todo el mundo y todo lo que había sobre el tema de tecnología educativa. Y después estuve en Becu, que es una empresa española. Se la conoce más por venta de móviles y de tablets, pero en realidad Becu hace muchísimas cosas más. También tiene un departamento muy potente de software. Y bueno, allí estuve en el departamento de I+D como jefa de producto. En mi estancia en Microsoft fui una de las precursoras en traer el evento La Hora del Código a España y ahí fue cuando descubrí todo aquello de enseñar a los niños a programar y de incentivar y motivar a los más jóvenes a que elijan una carrera relacionada con las ciencias y la tecnología. Y nada, tanto me gustó el tema que decidí montar mi propia empresa que es Flexbot. Y bueno, vamos a empezar primero con la pregunta de ¿qué es un robot? Imagino que aquí el público de TecnoWebinar es más técnico, más seguramente ya seáis ¿no? Programadores, desarrolladores, ingenieros, y esta pregunta debe ser muy fácil para vosotros, pero bueno, yo esta charla la suelo dar a toda clase de público, profesores, padres que quieran un poco enterarse de qué es esto que se está enseñando en los coles. Entonces, suelo partir por los cimientos, ¿no? Antes de hablar de robótica educativa, primero hablemos de qué es un robot. Y la pregunta que me gusta mucho hacer siempre es preguntar si la lavadora de casa, la que tenemos todos tradicionalmente, ¿es un robot o no es un robot? ¿Vosotros qué opináis? Daniel, contéstame tú, ¿tú qué opinas? ¿La lavadora de casa es un robot? A ver, yo creo que es un robot porque, por ejemplo, lo puedes programar hoy en día, una lavadora. Y además le puedes programar diferentes programas. O sea que sí que podría ser un robot básico o, bueno, un robot sencillo, pero robot, ¿no? Vale, genial. Pues es verdad que hoy en día hay muchísimos aparatos que son tan sofisticados que nos pueden llegar a hacernos dudar, ¿no? Entonces, sí que puede haber lavadoras que sean robots, pero digamos que la lavadora tradicional que tenemos todos en casa, la de la ruedecita que tienes que elegir el modo de lavado, esa no es un robot. La lavadora es una máquina como puede ser, por ejemplo, un coche, ¿no? Los coches cada vez son más y más sofisticados, pero no son robots, son máquinas. La diferencia que hay entre un robot y una máquina está en la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues es una manera, digamos, de emular o imitar la inteligencia humana y trasladarla a las máquinas. Lo que pasa es que la inteligencia humana es tan compleja, o sea, imaginar la cantidad de cosas que somos capaces de hacer los seres humanos versus los animales, por ejemplo, ¿no? Y consiste en que una máquina se convierta en humano. Pues bueno, eso todavía se lo dejamos a las películas de ciencia ficción
Y digamos que la inteligencia artificial, por resumirlo muchísimo, se basa en una capacidad que tenemos los humanos y que lo hacen muchísimo en los colegios, y es la de aprender. Básicamente son sistemas, los robots, en los que al principio parecen muy tontos, pero con el tiempo van recopilando una serie de datos y van aprendiendo y van volviéndose cada vez más sofisticados. Por poner un ejemplo, la aspiradora es una máquina que solemos tener ya desde hace años en nuestras casas, la típica que tenemos que ir enchufando, ¿no? Cuando nos vamos moviendo por la casa, ir enchufando en cada estancia y tenemos que ir, ¿no? Nosotros empujando la máquina para aspirar la casa, ¿no? En cambio, desde hace unos pocos años han salido diferentes modelos de robots que suelen ser de forma circular y son también aspiradoras, pero lo que la diferencia de las aspiradoras tradicionales es que estos robots, las primeras veces que las pones en tu casa, se chocan contra los muebles, contra las paredes, ¿no? Y con el tiempo, mientras van aspirando cada vez más y más, se van aprendiendo el plano de tu casa, donde están los muebles, y con el tiempo dejan de chocarse y realizan movimientos muy, digamos que muy eficaces, ¿no? Que aspiran tu casa en el menor número de movimientos y sin chocarse. Entonces, esta es la gran diferencia entre lo que digamos una máquina y un robot, ¿vale? Entonces, bueno, por resumir muchísimo, un robot básicamente se divide en la parte, digamos, física, la parte de hardware, de electrónica, y la parte de inteligencia, que es la parte de programación. Realmente para construir un robot, digamos, profesional, industrial, se necesitan muchísimos conocimientos, no solo de ingeniería y de robótica, sino también de matemáticas, de lógica, ingeniería de materiales, física, mecánica, o sea que realmente es una disciplina bastante compleja y muy apasionante. Y bueno, tipos y aplicaciones de los robots. La verdad es que hoy en día cada vez vemos más y más robots de todo tipo, ¿no? De los que tienen una apariencia más humana, entre comillas, los que tienen forma de animales, los que son móviles, otros que están a lo mejor más fijos. Y los campos de la robótica son, vamos, infinitos, desde industria, química, ciencia, medicina, hasta el hogar, como el ejemplo que acabo de dar de los robots aspiradores. Por dar otro ejemplo de robot, el año pasado estuve viendo unos vídeos de un robot que era capaz de coser sobre la piel de una uva sin llegar a tocar la carne de la uva. ¿Habría un ser humano que sería capaz de realizar esto? Puede que haya un ser humano, pero yo creo que la gran mayoría no seríamos capaces. Entonces, imaginaros el nivel de precisión y exactitud que tienen los robots hoy en día y, por ejemplo, un uso muy chulo sería precisamente en la medicina. Se me ocurre, por ejemplo, una operación de ojos que necesite tal nivel de precisión, ¿no? Que un humano no sea capaz de operar y tenga que ser un robot. Entonces, los robots cada vez digamos que están aquí, ¿no? A la orden del día y cada vez estamos más y más rodeados. He visto algunos documentales, incluso en Japón ya hay robots humanoides que viven en las casas de las personas como un miembro más de la familia. En vez de tener una mascota, que puede ser, ¿no? Un perro, un gato, un periquito, pues en Japón tienen de mascota o de miembro más de la familia a un robot e interactúan con él como si fuera uno más. Entonces, bueno, también me gusta muchísimo destacar diferentes proyectos, quizás no sean tanto de robótica, pero sí proyectos tecnológicos innovadores, como puede ser todo el tema de las gafas de realidad virtual y aumentada, diferentes proyectos que intentan un poco, por ejemplo, controlar el ordenador con la vista o con la mente. Y uno de mis proyectos favoritos es el de la imagen de aquí, de la derecha, en la esquina derecha superior. No sé si se ve bien, son como unos brazos, ¿no? Que tienen forma de personajes de película, ¿no? Un brazo que tiene forma de Iron Man, otro de Princesa Disney, de Elsa y otro de Star Wars. Estos brazos son brazos protésicos y me gusta muchísimo mostrar este proyecto porque a menudo se ha asociado la tecnología y la ingeniería como un campo muy técnico, muy frío, para personas muy frikis, ¿no? Muy concretas, y a mí lo que me gusta es siempre desmitificar esto, decir que la tecnología realmente
es para todo el mundo y que nunca debemos olvidar como seres humanos precisamente esa componente humana de la tecnología, lo que a mí me gusta llamarle el ponerle el corazón a todo proyecto tecnológico. Entonces, respecto a este proyecto, los brazos o extremidades protésicas cada vez son más y más sofisticadas a nivel técnico, cada vez tienen movimientos más reales, son más precisos y puede que en un futuro incluso sean capaces de transmitirle sensaciones, ¿no? Una cosa que no tienen ahora mismo es precisamente cuando alguien tiene una extremidad protésica, si toca algo caliente no siente ese calor, ¿no? Entonces, muy posiblemente a futuro esto sí sea posible. Sin embargo, este proyecto que está pensado sobre todo para niños, aunque considero que más de un adulto seguramente también lo querría, mientras una extremidad protésica siga teniendo esa apariencia tan de máquina, ¿no? Tan, digamos, de falso, ¿no? Pensar en los niños que tengan que llevar uno, quizás a nivel psicológico, emocional, pueda ser algo que le impacte, ¿no? Al chavalín o a la niña, ¿no? En cambio, si a ese mismo brazo protésico le añadimos una parte de arte, una parte más de arte, de psicología, y lo tuneamos y le damos una apariencia de personaje de película, digamos que al niño o la niña no se la dice llevas un brazo protésico, se dice no, te has convertido en Iron Man o te has convertido en una princesa Disney, ¿no? Entonces, imaginar el subidón que le puede dar a ese niño, ¿no? Y la sensación que le da a ese niño a la hora de usar esta tecnología, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo incidir que como ingenieros o como padres o como simplemente amantes de la tecnología, nunca olvidemos ese aspecto emocional, ese corazón que hay que poner en la tecnología porque es fundamental. Y bueno, respecto al campo de la educación, hemos hecho un repaso por diferentes sectores. Ahora vamos a centrarnos en la educación, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué hay que enseñarles a los niños tecnología, robótica educativa? ¿Por qué está tan de moda, tan en auge? Bueno, a menudo me lo preguntan sinceramente opino que es verdad que la robótica educativa tiene ahora mismo cierto componente de moda, porque esto a menudo pues me lo preguntan muchos profes o muchos padres, no, ahora está de moda la robótica, pero mañana estará de moda el ballet, pasado estará de moda la carpintería y al otro estará de moda plantar tomates, ¿no? Entonces, considero que sí que es verdad que hay cierto factor de moda, que hay cada vez más y más empresas sacando diferentes productos, más y más academias y extraescolares con esta disciplina, pero creo que es una moda que ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Básicamente por lo que estamos hablando, ¿no? La tecnología cada vez nos está inundando más y más en todos los aspectos, no solo ámbitos muy profesionales, sino también en nuestro día a día, ¿no? En casa, para cualquier persona, ¿no? Entonces, es muy importante que las nuevas generaciones no solo sepan hacer un buen uso de ellas, sino también poder aprovecharlas. Y además también hay otra realidad, y es que de aquí a 10 años, estamos en 2020, ahora mismo, según un estudio que leí hace poco, el 30% de los trabajos en el mundo están realizados por máquinas y el 70% por seres humanos. De aquí a 10 años, en 2030, eso va a cambiar. Ya estaremos en un 40-60 y si nos vamos un poquito más hacia adelante, incluso puede que llegue el día en que los trabajos, haya más trabajos realizados por máquinas que por seres humanos. Entonces, esto nos plantea un gran reto y es que ahora mismo los estudiantes están en el colegio, pero de aquí a 10-15 años, cuando ellos terminan sus estudios, van a trabajar en empleos sí o sí relacionados con tecnología, pero el kit de la cuestión es que si nosotros mismos tampoco sabemos dentro de 10 años qué profesiones son, ¿cómo vamos a educarles ahora mismo a estos jóvenes? ¿No? No tenemos una máquina de tiempo para decir, vale, dentro de 15 años habrá estas profesiones y ahora mismo vamos a empezar a educarles, ¿no? Eso no es posible.
Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, todos los que estamos en el ámbito educativo, es que tenemos un poco que romper con la educación tradicional. Hay muchas cosas muy buenas que hay que mantener, desde luego, pero hay que empezar a innovar también desde el ámbito de la educación, precisamente para que los jóvenes no se queden atrás y puedan tener la formación más completa y más adecuada para ese mundo del futuro. Y una manera de ayudarles es a través de la asignatura de la robótica educativa. Y la robótica educativa, como ya he comentado antes, no se trata de construir un robot profesional, que es una disciplina de ingeniería y que requiere una serie de conocimientos bastante especializados. La robótica educativa es un término que puede gustar más o menos, ¿no? Puede ser un poquito más ambiguo o generar confusión, pero bueno, básicamente lo que es en realidad es una metodología de aprendizaje que consiste en crear un robot, o no tiene por qué ser un robot, simplemente una máquina, ¿vale? Un proyecto tecnológico en el que los estudiantes utilizan toda clase de conocimientos y de retos diferentes para resolver un problema. Entonces, bueno, a través de la creación de proyectos, del hacerlo por uno mismo, sobre todo también de proyectos que digamos que sean más visuales, artesanales, que uno tenga que coger las manos, ¿no? y ensuciarse, o por así decirlo, ensuciarse las manos para crear un proyecto, se ha visto que mejora muchísimo habilidades transversales como el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento lógico, la creatividad, etcétera. Entonces, como estamos viendo, no solo se trata de aprender tecnología como tal, sino también de ayudarles a fomentar y mejorar determinadas habilidades que sabemos que sí o sí las van a utilizar en el futuro. Entonces, esta es la razón por la que hoy en día la robótica educativa está tan en alza. Y nada, una vez explicado esta pequeña introducción, los animo a todos, tanto si tenéis hijos como si no, como si sois profes o bueno, simplemente por conocer un poquito más este tema, os animo a que cada uno empiece a crear sus propios proyectos y vea lo divertido que es. Y bueno, nosotros desde Flashbot hemos creado una ruta de aprendizaje, partimos desde primero de primaria hasta la universidad y digamos que cada 2 años tenemos un kit diferente para que vayan aprendiendo poco a poco diferentes conceptos de electricidad y electrónica. Y luego a partir de, digamos, los 12 13 años, lo que es la educación secundaria, también introducimos temas de programación e inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué hay en primaria en el ámbito de robótica educativa, tecnología educativa? Bueno, por un lado, para estudiantes muy pequeños hay productos que son más de tipo juguete, por ejemplo, la Vivot o Zowie y muchísimas marcas más. Una de las más populares es la Vivot, que es el primer producto que os muestro aquí en la pantalla. Para los que no lo conozcáis, es un juguetillo con forma de abeja, digamos, de semi... se asemeja mucho a un ratón de ordenador, pero un poquito más grande y de color amarillo y negro, imitando a una abeja. Y tiene en su lomo los botones unas flechas que indican delante, detrás, izquierda, derecha, ¿vale? Y lo que consiste este juguete es lo colocas en el suelo, en un suelo cuadriculado y lo que se trata es de ir de un punto A a un punto B. Y para ello el alumno tiene que programarlo, tiene que decir, vale, para ir de A a B tengo que seguir los siguientes pasos. 2 pasos para adelante, 1 a la izquierda, 1 atrás, 2 a la derecha, hasta llegar a nuestro destino. Este juguete es muy popular porque además los profesores pueden dibujar sus propias cuadrículas y pueden, por ejemplo, dibujar un mapa del cuerpo humano, ¿no? Y lo cuadriculan. Y además de, digamos, aprender lógica computacional, los niños también pueden aprender anatomía, porque pones la Vivot en la boca y le dices a tus alumnos, quiero ir de la boca al riñón. Entonces los niños no solo tienen que programarlo, sino que también tienen que saber qué es el riñón y dónde está, ¿no? Entonces, también puedes dibujar un mapa mundi o lo que quieras, ¿no? Entonces, es bastante versátil y muy transversal.
Este producto además no solo se utiliza en primaria, sino también en infantil, porque bueno, como es bastante grande, es muy seguro y yo lo he visto usar en niños de 3 4 años y la verdad es que les gusta muchísimo y bueno, van introduciendo poco a poco determinados conceptos, ¿no? De instrucciones, de órdenes, de seguir una secuencia, que viene muy bien. Luego también hay otros proyectos como Zowie o similares, que son juguetitos que con una aplicación móvil o de tablet en los que los tienes que programar para que realicen una serie de acciones y bueno, en el caso de Zowie, por ejemplo, para hacer coreografías, le pones una música y le programas una coreografía, por ejemplo, pues da un salto, luego 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, uno adelante, entonces, bueno, es bastante gracioso y a los estudiantes les gusta muchísimo, les motiva. Y luego también tenemos de la marca Lego, la empresa de juguetes de toda la vida de Lego, su versión para primaria, Lego WeDo, que son los clásicos piezas de Lego para montar diferentes proyectos, pero además con componentes electrónicos como sensores y motores. Y en nuestra imagen, por ejemplo, tenemos una ranita que salta. Luego otro proyecto que tiene muy chulo es un cocodrilo con la boca abierta y cuando acercas el dedo el cocodrilo detecta que estás acercando tu dedo y cierra la boca. Entonces es también un proyecto muy chulo que combina la parte de mecánica de montaje con la parte de programación. Luego la parte, digamos, de programación pura y dura, solo de programación, hay 2 plataformas que me encantan. Una es Scratch, que es un proyecto de la MIT, y otra es code.org. Scratch consiste en programación por bloques, básicamente son líneas de código en cajitas de colores. Entonces a los niños les resulta muy intuitivo programar así porque digamos que es como montar un puzzle, es todo muy llamativo, crean videojuegos o películas y cosillas así y la verdad es que les motiva mucho y es muy divertido. Además aprenden muy rápido a manejarlo. Y code.org realmente es una plataforma con muchísimos juegos y cursos diferentes relacionados con la lógica computacional y con la programación y la verdad es que está muy chulo porque ya te vienen, digamos, cursos para todas las edades y entonces para el profesor la verdad es que le facilita mucho la labor porque simplemente eliges el tiempo del que dispones, la edad de tus alumnos y ya tiene diferentes cursos ya montados y simplemente irlos siguiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien. Ambas plataformas, tanto Scratch como Code, son gratuitas y no hay mejor manera de introducir la programación a los más pequeños. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en Flashbot? Como veis, hemos visto que en el mercado hay muchísimas propuestas tipo juguete y también mucha propuesta de tipo del ámbito de la programación de software. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que los juguetes, por un lado, son muy llamativos, a los alumnos les gusta mucho, es una manera perfecta de introducirles al tema tecnológico, pero vimos que tenían una serie de inconvenientes. La primera de ellas es que tienen un valor didáctico escaso. Como cualquier juguete, y ahora que estamos en fechas navideñas, seguramente a más de uno le tocará, ¿no?, comprar un juguete para un niño, os daréis cuenta de que a menudo los juguetes se los das al niño o la niña y le encanta, pero al día siguiente ya ni lo quiere ver. Lo deja en un rincón y ya está, porque la verdad es que los niños de hoy en día tienen tantos juguetes y tantas cosas, ¿no? Tantas estímulos que ya no es como antes, ¿no? Que tenías un juguete de dos y entonces lo apreciabas muchísimo y jugabas con él años, ¿no? En cambio ahora, en estas fechas, ¿no?, en las que te regalan tantísimos juguetes, los niños, pues eso, no están hartos ya de tanto juguete, ¿no? Lo usan un día y al día siguiente no. Entonces, esto es un problema porque los profesores tienen que enseñar durante un curso entero. Entonces, invertir en un material que solo te dure unas pocas horas no es muy rentable, ¿no? Además, precisamente por tratarse de juguetes, son productos bastante caros. Aquí en España suelen ser juguetes de más de 100 euros y la verdad es que aquí en España es bastante complicado, ¿no?, que una familia media, además de todo lo que ya tenga que pagar por la educación de sus hijos, ¿no?, el uniforme, los libros, toda clase de materiales, además un desembolso de 100 euros por un juguete que solo lo van a usar unas horas, parece algo que a nivel, digamos, de cole
no sale muy bien esa jugada, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, lo que se nos ocurrió en Flashbot simplemente es un poco, digamos que volvió a mi propia infancia como niña que luego decidió estudiar ingeniería informática. Me remonté a qué es lo que me gustaba hacer de pequeña y lo que más me encantaba era un programa que se llama Art Attack, que consistía en hacer manualidades con materiales de casa. A mí lo que más me chiflaba de pequeña era dibujar, crear mis propios juguetes, o sea, todo lo que tuviera algo, una componente muy creativa, muy manipulativa, muy de transformar algo, de crear mis propios inventos, a mí me encantaba y por eso después decidí estudiar ingeniería informática. Entonces, basándome quizás en esa experiencia personal, lo que pensé fue, en vez de darle un juguete de plástico que te cuesta 100 euros, ¿por qué no los chavales se lo crean por sí mismos con materiales de casa? Entonces, lo que incentivamos en nuestros kits de primaria, que lo que viene es, por un lado, un libro con todo el contenido didáctico y por otro, componentes electrónicos de toda la vida, bombillas, interruptores, motores, cables, o sea, material de toda la vida, súper económico, solo que en vez del circuito de una bombilla que enciendes, que parece algo muy aburrido, le haces una carcasa con cajas de cereales, paquetes de yogur, o sea, lo que cualquier estudiante pueda encontrar por casa, lo transforma en una manualidad y además le añade un circuito eléctrico. De tal manera que, por ejemplo, un proyecto que gusta muchísimo y que me viene muy bien porque ahora mismo en Navidades han estrenado la nueva película de Star Wars, es precisamente la espada láser de Star Wars. Esto es súper sencillo, con unos vasos de tubo de plástico transparente para hacer lo que es la espada, la hoja de la espada. Y luego un rollo de papel higiénico como mango, ya tienes montada tu propia espada láser. Y luego le añades un circuito con una bombilla LED del color que uno quiera, pues ya tienes tu propia espada para llevarte al estreno de Star Wars y jugar con tus amigos, ¿no? Entonces, como veis, es una manera súper creativa, muy sencilla de que los niños aprendan pequeños conceptos de electricidad y electrónica. Y luego también tenemos una línea de lo que llamamos kits sin cables. Esto viene al hilo de una serie de comentarios que nos hicieron profesores sobre que a veces los cables de cocodrilo o los cables normales para niños muy pequeños a veces se hacía un poquito complicado porque tienen las manos pequeñas, un poquito engorroso de manipular. Entonces lo estuvimos dando vueltas y entonces al final pues dijimos, bueno, si los cables les resulta un poco complicado de manipular, vamos a crear una línea de kits sin cables. Entonces lo que usamos son materiales que conducen la electricidad de una manera bastante imaginativa. Tenemos, por ejemplo, unos kits en los que los componentes electrónicos están incrustados en imanes, entonces simplemente tienen que ir uniendo imanes. Esto se parece muchísimo a Little Bits, que es una empresa americana que también tiene este mismo concepto, el de unir imanes, ¿no? Para crear circuitos. Luego también tenemos otro kit con pegatina conductora. Es simplemente pegatina, un rollo de cinta en el que una cara está el pegamento y en la otra es una aleación de cobre. Entonces, lo que hace esta pegatina es conducir la electricidad. Y un proyecto que proponemos, por ejemplo, es el de hacer tarjetas de felicitación o crismas navideños, el típico que dibujan ahora los niños de renos y el árbol de Navidad, pero con esta pegatina pueden crear un pequeño circuito por ejemplo, crear un reno en el que se le ilumine la nariz de color rojo, por ejemplo, un árbol de Navidad en el que se iluminen realmente las bombillitas, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, de hacer una manualidad, pero llevada al siglo XXI. Y luego también tenemos otro material que es un rotulador de tinta conductora. Es un rotulador cuya tinta lleva cobre y conduce un poquito la electricidad, de tal manera que los estudiantes simplemente tienen que dibujar el circuito y pegarlo. Este aquí lo hemos enfocado al tema de los monstruos porque les gusta muchísimo a los jóvenes la temática monstruo y bueno, consiste en hacer un monstruo, pues un fantasma con un zumbador, vamos, con un silbato que cuando le doy al botón empieza a pitar y voy asustando a mis amigos. Y es una manera muy sencilla de dibujar el circuito. Todos estos materiales son para hacer proyectos caseros, conducen muy poquita electricidad, pero la suficiente para, digamos, hacer estos pequeños proyectillos y la verdad es que son súper sencillos
y muy divertidos. A los niños les encanta. Y bueno, cuando van creciendo, ya a partir de los 12, 13 años, lo que es la educación secundaria, eh, ya pues podemos ya mezclar la parte, digamos, de hardware con la de software. Y se pueden crear proyectos muchísimo más avanzados y más llamativos. Por ejemplo, tenemos diferentes proyectos de tipo robot, como puede ser de la empresa MakeLab, que es el robotito este azul que vemos aquí. Es un robot sigue líneas, es como un coche que visualiza, o sea, detecta los obstáculos y los esquiva. Y además se llama sigue líneas porque dibujas en un suelo blanco una línea negra o en un suelo negro una línea blanca, y entonces va siguiendo el trazado de esa línea y no se sale de esa línea. Este robot es especialmente popular porque se utiliza en muchísimas competiciones de robótica en dos modalidades. Una es la de coche de carreras y otra es la de sumo robot, que es la de pelea. Pones a dos robots en un dojo, en un tatami, que es como una circunferencia, y entonces en lo que consiste esa competición es que tienes que sacar del dojo al robot del equipo contrario. Entonces, es especialmente utilizado en estas edades porque a los adolescentes les llama mucho la atención y además les puede servir para competiciones. Luego también de la marca Lego está Lego Mindstorms, que es una versión más compleja de Lego WeDo y hacen robots muchísimo, como veis, muchísimo más complejos y, bueno, pues que realizan muchísimas más cosas. Y luego también hay, digamos, fuera de lo que es un robot, pero también dentro de lo que es la electrónica, muchísimos proyectos diferentes en los que se utilizan diferentes placas de programación. Una de ellas es Arduino, aunque también se utiliza Raspberry Pi, y desde hace un par de años con más fuerza las placas de la BBC Microbit. Sin embargo, hasta ahora la más utilizada es Arduino porque es la más sencilla de utilizar. Raspberry Pi puedes hacer muchas más cosas, pero la curva de aprendizaje o la manera de introducirte a Raspberry Pi es muchísimo más complejo y se suele dejar más en un ámbito de universidad. Para, digamos, las edades de educación obligatoria, más bien se suele optar por Arduino porque es muchísimo más sencillo de aprender a utilizar. Y bueno, Arduino, para aquellos que no lo conozcáis, es una plataforma open source de desarrollo de hardware. La empresa Arduino no solo ofrece unos microcontroladores, las placas que programas, sino también incluye su propio lenguaje de programación y su propio entorno de desarrollo. Sin embargo, Arduino es tan popular que hoy en día no solo puedes utilizarlo con el paquete que te proporciona Arduino, sino que realmente puedes utilizarlo con diferentes entornos de desarrollo y lenguajes. O sea que prácticamente cualquier lenguaje de los más utilizados, Java, Python, cualquiera con el que uno esté familiarizado también lo puede utilizar para programar las placas Arduino. Y bueno, nosotros lo que tenemos en secundaria son kits de Arduino. Kits de Arduino, la verdad es que hay muchísimos, de muchas empresas diferentes, de diferentes rangos de precio y componentes, pero nosotros donde le hemos puesto mucho enfoque es en la parte del libro, en la parte del contenido didáctico, y lo que nosotros intentamos animar es que los estudiantes siempre vean la tecnología como un amigo suyo, vean la parte práctica y útil para ellos, no que la tecnología sea una asignatura más, sino que realmente vean que lo pueden utilizar para su día a día. En primaria suele ser más sencillo, ¿no? Porque los niños pequeños suele ser más sencillo tenerles entretenido o que algo les guste, ¿no? Entonces, cualquier tipo de manualidad siempre para ellos les va a encantar. En cambio, en adolescentes podéis imaginaros que es un poquito más complicado el hacer que les guste algo y que algo les enganche. Entonces, una temática que nosotros pensamos que les gusta mucho es la del tema de los juegos y las fiestas. Están en una edad muy que les importa mucho más la opinión de sus amigos que la de sus padres, profesores y lo que diga el mundo, ¿no? En esa etapa tan rebelde. Entonces, lo que hemos intentado un poco es, a través de Arduino, enseñarles a crear juegos para sus reuniones con amigos, para sus fiestas. Por ejemplo, un Simón dice, el clásico juego de ir recordando una secuencia de luces y que gana la persona que más luces, ¿no? Que más secuencia llega a recordar. Y luego otro proyecto que les encanta es el Verdad o Atrevimiento en versión electrónica.
En esas edades a los estudiantes les encanta jugar a este tipo de juegos, ¿no? De el girabotella, verdad o atrevimiento. Entonces, una manera un poco de engancharles es decirles, en vez de inventarte las preguntas ahí al momento, que a lo mejor te da mucha vergüenza, preguntarle al chico que te gusta alguna pregunta así comprometida, ¿por qué no te creas tu propio invento de verdad o atrevimiento con una pantallita en el que previamente has programado las preguntas, entonces van saliendo aleatoriamente, entonces ahí ya no tienes tú que mojarte, ¿no? Para hacer la pregunta, sino que ya directamente en la pantalla se van mostrando una serie de preguntas comprometidas para un poco sacarle la información a tus amigos, como por así decirlo. Esta es una manera, la de conectar con ellos y con su realidad, de hacerles que se interesen por la tecnología. Y ya conforme vamos avanzando hacia los 15, 16 años, incluso pues ya casi, ¿no? Como adultos, proyectos Arduino hay muchísimos en internet y muchos de ellos parecen casi profesionales, o sea, proyectos muy llamativos, como todo el tema de domótica, de drones, de brazos y piernas robóticas, de crear instrumentos musicales, por ejemplo, crearse su propia mesa de DJ o su propio arpa láser. Son proyectos bastante más complicados que los que hemos estado comentando antes, pero a los alumnos que tengan especial interés o ya tengan cierta edad, ¿no? Un 16, 17 años, son perfectamente capaces de construirlos y es algo muy chulo. Y bueno, nosotros para lo que bachillerato, que es la última etapa educativa antes de la universidad, tenemos pues eso, seguimos la línea que es de Arduino con diferentes componentes, pues sensores, relés, bueno, toda clase de componentes electrónicos para crear proyectos, como os digo, muy avanzados, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hecho un repaso de los diferentes productos y proyectos que hay para enseñar a los más jóvenes robótica educativa. Y bueno, vamos a hablar un poquito en general de la situación del panorama en España, aunque realmente es muy parecida a nivel global. La gran mayoría de los países ahora mismo robótica educativa se está enseñando como una extraescolar, como un complemento, una optativa. Son pocos los países que tienen esta asignatura en su propio currículum académico, como puede ser el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Japón. Y en el caso de España depende mucho de las comunidades autónomas. Aquí en España la competencia de educación es autonómica, entonces aquí hay comunidades autónomas que sí la tienen curricular, como es el caso de Madrid o Cataluña, pero hay otras que no la tienen. Y en la mayoría de los países entra como asignatura en secundaria, aunque nosotros creemos que lo más acertado es introducirlo ya desde primaria, desde los 6 años, desde que entran en el colegio, porque como veis es muchísimo más sencillo ir aprendiendo cositas poco a poco que directamente en el instituto entrar con una asignatura que al principio puede costar, ¿no? Y bueno, también estamos viendo cada vez más y más competiciones, talleres, muchísimas iniciativas diferentes. Nosotros, por ejemplo, aquí en España colaboramos mucho con la Cruz Roja, con Fundación Splay, con diferentes entidades sin ánimo de lucro para llevar la tecnología a todo el mundo y que todo el mundo se pueda sumar a este carro. Y bueno, el futuro la verdad es que es muy prometedor, también presenta muchísimos retos, no solo a nivel, digamos, legal, ¿no? De cómo los gobiernos se tienen que enfrentar a este tema, sino también toda la parte de formación de los profesores, de encontrar el material más adecuado, también de obtener el presupuesto para introducirlo. Entonces, es verdad que es un reto bastante grande, pero ya hemos visto que es imprescindible y necesario que los estudiantes de hoy en día se pongan a la vanguardia de todo el tema tecnológico, porque es el mundo que les va a tocar vivir, ¿no? Su vida y su futuro profesional va a depender de ello. Y bueno, por resumir muy rápidamente nuestros servicios en Flashbot, aunque ya hemos hablado un poquillo por encima, nosotros primero tenemos una parte de consultoría y formación, tenemos pequeñas píldoras para enseñar a los colegios y a los profesores una pequeña introducción a la robótica educativa.
Luego también tenemos una campaña de préstamo en el que los coles pueden prestar durante un mes el material, lo utilizan, lo ven y si les gusta, pues pueden optar por utilizar nuestros materiales para sus clases y si no les ha encajado, pues tampoco pasa nada, nos lo devuelven y ya está. Y luego, sobre todo, nuestro foco principal es la venta de material didáctico. Aquí sé que hay muchos asistentes de Latinoamérica. Nosotros actualmente solo vendemos en España y en Portugal. Eh, Nos encantaría también poder trabajar en Latinoamérica, pero en este caso, como por temas logísticos, no es tan sencillo. Así que más bien estamos buscando colaboradores, empresas o partners que haya en Latinoamérica que quieran introducir este tema con nosotros y vean que hay algún tipo de sinergia para colaborar. Si ahora mismo eres un profesor o un padre que quiera comprarse un kit de los nuestros para su casa y eres de Latinoamérica, pues lamentablemente ahora mismo no podemos vender, pero es que te iba a salir muchísimo más caro el gasto de envío que lo que es el producto como tal, entonces no compensa. Pero si aquí hay alguna empresa o alguna entidad pública que esté interesada en introducirlo en su país, sí que podríamos verlo de exportarlo a Latinoamérica. Bueno, los que estáis en España, pues tenéis mucha suerte porque, bueno, en España sí que vendemos a toda la península y a través de nuestra tienda online y también tenemos una tienda física que está aquí en Madrid, en la localidad de Arroyo Molinos. Y bueno, para finalizar os dejamos nuestros datos de contacto, estamos en todas las redes sociales, nuestra página web flexbot.es, nuestro correo electrónico contact@flexbot.es. Llevamos 3 años de aventura, estamos en más de 30 centros educativos de toda España, de todos los niveles, primaria, secundaria. También colaboramos con la Universidad a Distancia de Madrid como proveedores y también como partners didácticos de su máster en tecnología educativa. Bueno, también hace un par de años ganamos varios premios en Simo Educación, que es la mayor feria en España de tecnología educativa y la verdad es que está siendo un momento muy apasionante y muy chulo en mi carrera profesional el poder dedicarme a algo que me entusiasma y que veo que es vital para la educación de los más jóvenes. Y bueno, voy a dejar esta pantalla, la de contacto congelada, y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado la presentación y nada, ahora hacerme todas las preguntas que queráis. Muy bien, Roya, pues muchísimas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. A aquellos que tengáis alguna duda o cuestión, preferimos que la hagáis vía micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos, solo es el micrófono. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono. Para aquellos que queráis plantear alguna duda o cuestión vía micrófono, pues levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones vía el chat. Bueno, hay una primera pregunta a Roya que te querría hacer, que es, digamos, ¿qué complementariedad tendría vuestros productos o vuestro catálogo de productos con, por ejemplo, Arduino o Raspberry? Es decir, ¿son complementarios o, digamos, es mejor empezar por algún kit vuestro y luego pasar a Arduino, por ejemplo? Depende del nivel educativo que estamos hablando. Para primaria recomendamos que se aprenda electricidad solo o la parte de programación con Scratch y lo de unir, digamos, los dos mundos, ¿no? El programar un proyecto electrónico lo recomendamos a partir de la ESO, de secundaria. Y como nuestros kits son de Arduino, realmente, o sea, 100% compatible porque directamente tenemos diferentes kits de Arduino desde el nivel 0 básico, un kit que simplemente tiene LEDs, la placa, el zumbador y poco más, hasta los kits más avanzados, como he comentado antes, que tienen ya diferentes sensores y componentes. Entonces, simplemente con nuestra gama de kits de Arduino ya puedes enseñar
a introducirte en esta plataforma y crear todos los proyectos que puedas ver por internet. Ujú. Y digamos, lo que es, hay en algunos países, por ejemplo Inglaterra, que tenga yo controlado, que por ejemplo dan Python en las escuelas, ¿vale? ¿Esto cómo lo ves tú? O sea, dar directamente lenguajes de programación, por así decirlo, que pueden, que desarrollado pueden servir, digamos, a nivel profesional incluso. Primero comentar que Arduino es perfectamente compatible con Python y ya más en concreto el enseñar programación con Python en España, esto depende muchísimo del profesor y del colegio. La verdad es que a lo largo de estos años he visto que hay muchísima disparidad de nivel en los colegios. Esto es algo que quizás deberíamos pegar un toque de atención a todas las personas o entidades que estén involucradas, porque hay colegios, la gran mayoría de ellos son colegios que es la primera vez que están viendo algo relacionado con programación, entonces incluso en secundaria están viendo programación con Scratch. Nosotros creemos que Scratch está muy bien para el ámbito de primaria, pero a partir de secundaria sí deberían estar viendo algún tipo de lenguaje de programación un poquito más serio, aunque sea un Basic o Python, que puede ser un lenguaje muy adecuado para alguien que se está introduciendo en el tema de la programación, pero estamos viendo que en España la gran mayoría de los centros educativos todavía les cuesta muchísimo el tema de enseñar programación, entonces suelen tirar incluso con 15, 16 años por Scratch, que parece que en principio debería ser para niños más pequeños y no, en cambio lo están viendo en 15, 16 años. Entonces, en Reino Unido están introduciendo Python porque en Reino Unido ya tiene una trayectoria en el tema de tecnología, de enseñar tecnología en las escuelas muchísimo más avanzados que nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos colegios, institutos en este caso, que están viendo Python sin ningún problema, pero la gran mayoría de los institutos en España todavía les queda muchísimos años de prueba y error y de asimilar el tema de la programación para que realmente digamos que todos los institutos de España deberían empezar por Python. Ujú. Pero bueno, que lo ves como en un hipotético, lo ves como un buen lenguaje para iniciar a los jóvenes en la programación, ¿no? Sí, o sea, el lenguaje como tal y para lo que son las edades de la adolescencia sí es perfectamente factible. El problema está en que todavía aquí en España nos queda unos años, porque es que ahora mismo hay colegios que simplemente el tema de la robótica o de la programación está como piloto en algunos alumnos, no en toda la clase, sino algunos alumnos que a lo mejor se les vea más interesados en el tema tecnológico. Entonces, eh, para que sea de una manera global, todavía tendremos que ver pasar unas pocas generaciones más. Ujú. Me están preguntando aquí, por ejemplo, para una niña de 5 años, ¿cuáles de tus productos recomendarías? Entiendo que en la página web, ¿no? En flexbot.es es vuestra página Sí, web. Ahí sí, tenéis como lo tenéis por edades, por así decirlo. sí, exactamente. Nuestro catálogo está como fundamentalmente nos focalizamos en colegios, lo tenemos dividido en etapas educativas, primaria, secundaria y bachillerato, universidad. Entonces, si lo buscan a través de allí, lo van a encontrar. Me preguntan aquí, digamos, esto como entiendo que lo más recomendable es que se inicie por los colegios, ¿no? Aunque luego también a nivel de, es decir, los padres también pueden incentivar pues, a este tipo de actividades en los niños, ¿no? Realmente esto yo creo que debería empezar por todo el mundo. O sea, esto yo creo que es algo que deberíamos ponerle mucho foco y todos los que estamos un poco haciendo eco de este tema deberíamos difundir la palabra lo máximo posible y da igual el canal o la vía por la que el niño empieza a introducirse en el tema de la tecnología, tiene que ponerse ya de ya. Entonces, se hace el colegio, se hace el padre o la madre o el tío incluso, ¿no? No tiene por qué ser el propio tutor ¿no? El propio padre, sino incluso si tienes un sobrino o un nieto, o sea, cualquier persona que esté interesado en este tema, les animamos a que se vaya introduciendo
y que se lo enseñe, ¿no? A los pequeños, porque a lo mejor justo el colegio al que va todavía no se han puesto las pilas y sería una pena no privarle, ¿no? A ese chaval de esta oportunidad, ¿no? Entonces, sí, lo lógico sería que todo aquello que fuera bueno para la educación empezara en los colegios, pero sabemos que el tema educación a veces es un poco más lento y como os digo, no en todos los países la robótica es curricular. Y aquí en España no en todas las comunidades autónomas es curricular, con lo cual yo no perdería el tiempo y mi mensaje es que cualquier joven o no tan joven se ponga ya a trastear y a probar de qué va este tema. Vale, pues aquí tengo, estoy proyectando vuestra tienda, ¿vale? Sí. Entonces, veo que aquí tenéis como kits, que entiendo que esto está más pensado para esas escuelas o también puede servir a nivel particular, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, digamos que nuestra página web la hemos enfocado, digamos, los contenidos, los mensajes más a colegios porque es eh, nuestra principal clientela, pero realmente en la tienda online cualquier padre puede comprarse un kit para sí mismo, entonces no hay ningún problema. Vale, y aquí lo tenéis un poco como cuenta, explícanos un poco cómo tenéis distribuida la tienda. Aquí vemos, Vale. ¿no? Pues vale, al principio de todo tenemos los juguetes STEM, que son los juguetillos que no son de nuestra marca. eh, Simplemente pues son algunos proyectos que creemos que son muy chulos también tanto para el hogar como para el colegio, pero no son nuestros, o sea, son de otras empresas, pero también los vendemos, ¿no? Y luego también la parte más importante es la de kits de desarrollos. Tenemos por un lado proyectos que son proyectos muy concretos con los componentes exactos para hacer el proyecto que estamos comentando. Por ejemplo, el de la tarjeta felicitación. A lo mejor para el padre o el colegio, en vez de comprarse un kit completo, porque, pues, por ejemplo, no tiene tiempo, ¿no? No tiene tiempo para dedicarle a esto, pero sí le gustaría puntualmente en una clase hacer algún proyectillo por introducir algo, ¿no? Pues, por ejemplo, el de tarjetas de felicitación es algo que vendemos muchísimo, sobre todo en fechas muy señaladas como puede ser una Navidad, un Día del Padre, de la Madre, y simplemente por 50 céntimos, 1 euro, ya tienes una tarjeta de felicitación que, bueno, pues es una actividad de 1 hora que la puedes realizar en casa o en clase y no te tienes que comprar, digamos, el kit completo, ¿no? Entonces, tenemos ahí diferentes proyectos muy, muy chulos, pues una pulsera con luz, la espada láser que hemos comentado antes, pues son justo los componentes necesarios para realizar este proyecto. Y luego lo que tenemos son los kits con libros que ya están divididos en etapas educativas, primaria, secundaria y avanzado. Cada uno de los kits se puede realizar más de 10 actividades diferentes y están pensadas para que se utilicen a lo largo de todo el curso escolar. Y en casa pues ya depende de la tralla que el padre le dé los fines de semana al proyecto, pero bueno, está así dividida la página. Luego tenemos nuestros libros como tal y luego A para ver, complementar, sí, estoy aquí, esta es la aquí línea está, secundaria. esta es la línea secundaria, ¿no? Sí, Estos esos son serían, los kits. digamos, kits con libro, digamos, como Sí, preparados como para seguir durante todo un curso, ¿no? Con exactamente, diversos ejercicios, exactamente. ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y luego el nivel avanzado ya es a partir de bachillerato, universidad, adulto, que ya son los kits que hemos comentado que tienen muchísimos componentes, sensores y componentes para hacer proyectos mucho más avanzados, pero siempre, digamos, desde esa perspectiva casera, como hobby, tal. O sea, aunque pongamos avanzado realmente es para todos los públicos. Y luego, después de los kits, lo que tenemos son, bueno, ahí tenemos un kit que es para hacer el robot sigue líneas, que es el que he comentado antes, el que se utiliza para las competiciones. Eh, hay muchísimos robots diferentes, nosotros lo que tenemos aquí son los componentes justos para realizar este robot. Eh, y luego también tenemos nuestros libros, por si alguien quiere comprar por separado componentes por un lado y el contenido por otro. Y luego ya lo que terminamos es, tenemos los componentes electrónicos, los kits son bastante completos, pero bueno, siempre hay algún componente que no salga en el kit, pero queremos hacer un proyecto específico y demás, pues también tenemos componentes para complementar. Vale. Pues aquí está bastante clarito, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir, como hay mucho público
de Latinoamérica. De momento solo vendemos en España y Portugal, pero bueno, si aquí hay alguna tienda o empresa de Latinoamérica que esté interesado en que colaboremos, estamos encantados también de llevar nuestros productos a Latinoamérica. Perfecto, pues ahí queda dicho. Luego también tenéis la parte de impresión en 3D, ¿no? Que, que esto exactamente, ¿qué es lo que estáis haciendo con el tema de 3D? Nosotros de 3D de momento solo trabajamos con unos rotuladores de impresión 3D. Vale. No nos hemos metido tanto como el tema de impresoras. Además, estos rotuladores no son nuestros, son de una marca holandesa. Ujú, ujú. Simplemente los tenemos en nuestra tienda porque a menudo en las escuelas el 3D y la robótica van muy de la mano, pero todavía no nos hemos puesto a lanzar nuestra propia impresora porque, bueno, aquí en España hemos visto que ya hay bastantes empresas de impresoras 3D y entonces, bueno, no lo hemos, lo hemos dejado un poco más como algo secundario porque ya veíamos que esa parte estaba bastante cubierta. Vale. Bueno, pues no veo por aquí ninguna pregunta más. Así que, bueno, tenemos ahí tus datos de contacto. Voy a volver a enviarte la presentación, Roya, Vale, para que los podamos ver de nuevo. Ahí está. Perfecto. Vale, pues Roya, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito sobre el tema de robótica educativa y sobre lo que estáis haciendo desde Flexbot. vale, muchísimas gracias a vosotros, a TecnoWebinar, a OpenExpo y a toda la audiencia bueno, que ha dedicado su tiempo a informarse sobre este tema. Aquí dejo nuestros datos de contacto y cualquier duda que tengáis, incluso como particulares, como la pregunta de antes de tengo una hija de 5 años que me recomiendas, estaremos encantados de atenderos. Fantástico, Roya. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. A estar atentos a próximos webinars, a todos los webinars que estamos preparando ya de cara a 2020, que son unos cuantos y muy interesantes en tecnowebinars.com y recordar que en demosdesoftware.com tenéis más de 3.000 grabaciones de webinars que hemos venido realizando hasta hoy. Así que nada más. Un saludo desde San Cugat del Vallès en Barcelona. Hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.